Aquí en Piso para ayudarnos a comprender, más allá del tema de fondo de la ley forestal, cuál es el significado de este primer veto presidencial y una asamblea general que ya sabemos está, bueno, no va a levantar el veto, así que va a cumplir con la disposición del Poder Ejecutivo. Le damos la bienvenida al politólogo Oscar Botinelli, es un gusto tenerlo con nosotros. Para mí un gran gusto estar acá con ustedes, con el panel. Muchas gracias. Primero que nada, ¿qué es un veto presidencial? Ayúdenos a repasar y el alcance, ¿verdad? Bueno, técnicamente no es un veto, son observaciones que interpone no el presidente, no es presidencial, es el Poder Ejecutivo. Y lo que hace es, observa una ley, puede ser una parte de una ley, y la observación va a la Asamblea General que dispone 60 días para mantener o, lo que se dice vulgarmente, levantar, es decir, rechazar las observaciones. Ocurre que para rechazar requiere 3/5 de presentes, que desde la reforma, desde el 97, es 3/5 de cada una de las dos cámaras. Tiene que haber 21 votos de senadores, perdón, de presentes. Si están todos, son 21 votos de senadores y 19 votos senadores y 60 de diputados. Bien. Ese es el concepto de observación. En realidad, el sentido verdadero, sobre todo, de que el país entró en un régimen semiparlamentario a partir del 34, es darle al Poder Ejecutivo una potestad cuando no cuenta con mayoría parlamentaria. En general es una anomalía cuando hay un veto habiendo mayoría parlamentaria, no importa si es de un solo partido o de un acuerdo interpartidario. Que sea una anomalía desde el punto de vista teórico no quiere decir que sea una anomalía desde el punto de vista práctico, porque se ha dado en distintos gobiernos, teniendo mayoría parlamentaria, que se interpone las observaciones, lo cual implica una relativa disfuncionalidad, mucho más si es monopartidario la mayoría, que si es pluripartidario, pero siempre implica que hay algo que está fallando que obliga a la observación, ¿no? En cambio, por ejemplo, el primer gobierno de Sanguinetti no había una mayoría parlamentaria pactada, entonces ahí sí era más frecuente que hubiera una mayoría parlamentaria diferente al pensamiento del Poder Ejecutivo, que tiene un respaldo prácticamente del 40% del Parlamento. Pero ya desde el gobierno de la calle Herrera en adelante, todos los gobiernos han tenido mayoría parlamentaria, ¿no? O sea que, en definitiva, siempre hay un nivel de conflicto detrás de un veto. Bueno, digamos, de estas objeciones. La palabra conflicto puede haberlo, pero a mí me suena un poco fuerte. Yo diría de cierta disfuncionalidad. Disfuncionalidad. Quizás es un excesivo el matiz que hago, pero creo que hay que manejar un poco los decibeles, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería el tenor de esa disfuncionalidad? Bueno, yo creo que, conviene salir de la anécdota. Y no entro, tú ya lo dijiste, al tema fondo, porque por eso hay que saber del tema, que no es lo mío, ¿no? Que lo mío es el juego político, digamos. El tema es que, esto lo hemos planteado aquí ya en algunas oportunidades este año y el año pasado, no está funcionando una coalición de gobierno. El gobierno se está ejerciendo como un gobierno de fuerte impronta presidencial y casi monopartidario. Digo el gobierno en cuanto a poder ejecutivo, con apoyo de socios. No es lo mismo que cuando el sentido más estricto de coalición están todos en un pie de igualdad y todo surge por síntesis. Claramente esto ocurrió en el segundo gobierno de Sanguinetti. Había un diálogo permanente entre el presidente del Partido Nacional y el presidente de la República y las cosas salían por consenso entre ambos partidos que conformaban la mayoría. Aquí esto lleva a que haya una concepción desde la Presidencia de la República, que la Presidencia de la República es la que conduce, aunque no tenga mayoría. Este no es el primer disenso de la coalición. Primero, son más silenciosos los disensos cuando no se vota algo. Por ejemplo, el primero grande fue la ley de urgente consideración, que hay dos temas clave que no salen. Uno, porque no había votos, oposición del Partido Colorado y Cabildo Abierto, la desmonopolización de combustible.
que sale una fórmula que es muy lejos de ese tema. Y lo segundo que quedó para decir, bueno, lo tratamos en otra ley, que finalmente entra en la ley de medios, lo que tenía que ver con técnicamente el procesamiento de datos, uno puede decir la participación privada en Internet, una cosa así. Y ahí claramente en el tema de Internet fue más clara la oposición de Cabildo y una actitud de duda, digamos, del Partido Colorado. Los conflictos o ruido ocurre más cuando es al revés. Claramente la primera disidencia importante de la coalición será la ley de aeropuertos, que es una ley impulsada es el último acto del gobierno de Tabaré Vázquez, que cuenta con el apoyo, la consonancia en la solución del Partido Nacional y esto es muy interesante, de ballistas, porque Ciudadanos está en la otra línea. Ahí se opone Ciudadanos, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el PERI. Es decir, ahí quedó cortada la coalición, pero cortado el Partido Colorado. Bueno, esta ley forestal tuvo inmediatamente, exactamente el 15 de diciembre del año pasado, una disidencia similar a la actual. Con la diferencia que como fue en diputados, estaba del lado contrario a la ley del Partido Independiente y a favor de la ley el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente. Pero aparecen otros temas. Bueno, apareció con el tema de la ley que se le llama los 65 años y la prisión domiciliaria, el incluir en la prisión domiciliaria a los que fueron excluidos de la ley general, que tiene que ver con delitos de acusación de violación de derechos humanos y algún tipo de delito sexual. También el tema eutanasia o cuidados paliativos, ahí aparece una postura sobre todo de ciudadanos o de un sector de ciudadanos más acorde con el Frente Amplio. Y hay otros temas, por ejemplo, un proyecto de ley que acaba de presentar la senadora Sandra Lasso del Movimiento de Participación Popular y la senadora Gloria Rodríguez del Herrerismo en materia de equidad de género. Es decir, en temas menores desde el punto de vista, digo, de ruido o cuantitativo, no por la importancia que tengan para sectores específicos, hay varios casos en que la coalición ha tenido pensamientos diversos. Pero que hasta ahora, de alguna manera, el presidente había podido, y los distintos actores que conforman la coalición habían podido, digamos que, llegar a un entendimiento. En este caso, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Primero, me interesa hacer un enunciado general. Sí. Lo he dicho acá las veces que he estado. Hay que entender que esto es un entendimiento multipartidario, básicamente de tres partidos. Tres porque cualquiera de los tres que falle no hay mayoría. Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Hay otros dos, pero pueden fallar sin que se afecte la mayoría. Son tres partidos, no es un frente ni un solo partido. Por lo tanto, primero, hay dos de ellos que según cómo se cuente distintos conteos históricos, tienen siglo y medio, siglo y tres cuartos, 2 siglos. Por lo tanto, no hay ninguna artificialidad en que sean dos distintos. Y el tercero nuevo que tiene una definición ideológica que tiene puntos de contacto, pero diferencias importantes con cualquiera de los otros dos. Y representan intereses distintos. Cuando uno habla de intereses no está hablando de nada ilegítimo. Es decir, sectores sociales, ideas de desarrollo del país que son distintos. Entonces, todo entendimiento, coalición, alianza, el tema es que requiere, hay muchas experiencias en el mundo, formas de funcionamiento para buscar la síntesis de esta propuesta. Lo que hemos visto que en general este gobierno ha ido, lo hemos definido hace un tiempo como el mínimo común denominador. Es decir, se termina aprobando lo que todos están de acuerdo con negociaciones no muy flexibles. Y ahí es lo que lleva a que esto uno lo vea que si no hay un cambio de concepción del funcionamiento, puede reproducirse este tipo de disfuncionalidad. Sobre todo en regímenes parlamentarios es más fácil verlo porque los estallidos estallan con más rapidez y mucho más claridad. Pero es un arte el hacer funcionar un entendimiento interpartidario
y parte de un supuesto. Yo creo que en los temas de disfuncionalidad que hay acá, aparte de que todos los actores cometen errores y eso, hay una concepción desde la Presidencia de la República y del Partido Nacional de sentirse que tienen por sí solo la responsabilidad del gobierno y que lo otro es auxiliar. Hay un artículo muy interesante de una de las inteligencias de este país, que es Juan Martín Posadas, que señala que el Partido Nacional recibió la responsabilidad de cambiar este país y hace un trazado entre el país que apostó al Partido Nacional y el país que apostó al Frente Amplio. Entonces, esa visión no es la visión más funcional a un manejo interpartidario donde los socios quedan en un plano un poco más relegado. Bueno, las visiones son todas legítimas, ese es el tema. Que se puede empezar, que sí, que el otro puede tener una intencionalidad, pero partamos la base que si está en un juego que cada uno representa cosas en las cuales cree y siente esa responsabilidad. Unos de una manera, otros de otra. Le hago la última pregunta y ya vamos con los panelistas. ¿Quién gana y quién pierde con esta situación? En este sentido, usted decía, bueno, un partido nacional que se siente que manda, tal vez puede reafirmar un sentido de mandato del presidente de la República, un cabildo abierto que se debe a sus votantes y un Frente Amplio que aprovecha una oportunidad. ¿Cómo podemos situar a esos tres actores que hoy allí en la Asamblea General cumplen un rol fundamental? Pues digo, lo del Frente Amplio aprovecha la oportunidad o no, digo, también se puede decir de la ley de aeropuertos o se puede decir de cuidados paliativos. El tema que no hay que saltearse son dos. Uno, la ley forestal, en medio de diputados y senadores, tuvo un debate que parecería que no tiene nada que ver y tiene. Cuando la interpelación del Frente Amplio de Gonzalo Sibila a Azucena Arbeleche por el tema de unas exenciones tributarias concedidas al director de la OPP, a Isaac Alfi, el planteo del Frente Amplio y la defensa del equipo económico de la ministra de Economía estuvo en todo, si hubo o no una irregularidad o una prebenda. En medio del debate sale Cabildo Abierto con un planteo totalmente distinto. El tema acá son la existencia de las exoneraciones tributarias, que crea desniveles. Y creó un debate en que atacaba al equipo económico actual y atacaba al equipo económico anterior. Y de alguna manera el tema de ley forestal, Cabildo ha planteado el tema de las exoneraciones tributarias como un tema que desnivela a los actores. Y este planteo de ley forestal sobre exoneraciones tributarias, no nos olvidemos que esta ley la vota el Frente Amplio con Asamblea Uruguay marcando que lo hace por disciplina partidaria. Es decir, no estuvo de acuerdo con el fondo. Porque efectivamente, en el tema de exoneraciones tributarias, la posición del actual equipo económico y del anterior, en lo macro, coinciden. Sí. Entonces, el tema que hay una serie de temas que están sobre la mesa, que sobre todo temas que tienen que ver con lo tributario, que atraviesa el Frente Amplio. Es decir, se mueve monolíticamente por ahora, pero en realidad no solo corta la coalición de gobierno o multipartidaria, multicolor, también corta el Frente Amplio, que al estar en la oposición los cortes son más fáciles de administrar que cuando se está en el gobierno. En la oposición se puede manejar las cosas con más comodidad en el gobierno. Pero son temas que en realidad lo que no se puede es ver la política binaria, porque sí hay cosas binarias, pero los juegos son múltiples. Y en este momento, por ejemplo, a nivel de gobierno, de actores relevantes, en realidad se están moviendo cuatro piezas. Un partido nacional muy monolítico, no importa que haya algunos malestar internos, lo que importa cómo actúa es monolítico, porque por primera vez desde hace más de 100 años el Partido Nacional tiene un liderazgo indiscutido que no tuvo ni con Luis Alberto Herrera ni con Wilson Ferreira Aldunate. El liderazgo de Luis Lacalle Pou es total. El Partido Colorado, en cambio, el tema Ballistas Ciudadanos es una administración que provoca a veces caminos separados. Y Cabildo, por lo tanto, a nivel de gobierno aparecen cuatro actores. Y Frente Amplio vemos que tampoco aparece un único actor, sino que es más fácil actuar unido o con posición única cuando se está en la oposición, ¿no? Abrimos el juego para los integrantes del panel. Marta. Yo estaba pensando en la pregunta que vos hiciste, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde? Yo creo que acá perdemos todos.
A ver, no entiendo que esto vaya a perjudicar la coalición, porque más allá de que la ley se haya votado y ahora se vete y va a salir confirmado el veto o el pseudo llamado veto, creo que perdemos todos, porque en realidad lo que sí hace la diferencia es el fondo. Nosotros estamos otorgando con esto el 25% del territorio uruguayo al tema forestal, en detrimento de tierras que podrían ser utilizadas, por ejemplo, para plantar alimentos. Entonces, y esto engancha para atrás en dos cosas que entiendo que son fundamentales, que se están perdiendo de vista. La primera es que esta redistribución de qué tierras son para forestación y qué tierras tendrían que ser para cultivo está basado en un sistema del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que, que como dice Mobus, no lo digo yo antes de que me peguen, no es internacionalmente aceptado, está calificado de subjetivo. Bueno, ese es un tema. El otro tema es que en realidad con esto lo que estamos haciendo es haciéndole el beneficio a las pasteras para que sigan generando su materia prima. ¿Y dónde quedamos nosotros y nuestro territorio? Cuando uno iba a la escuela le enseñaban que las riquezas uruguayas eran la ganadería, la agricultura y la pesca. Bueno, con esto parecería que vamos a cambiar ese esquema y vamos a poner la ganadería más o menos, la agricultura en pérdida, la pesca se ocupa no sé quién y la forestación. Entonces, le estamos haciendo el juego a las pasteras y eso a mí me preocupa porque entiendo que estamos afectando lo que es nuestra idiosincrasia. Todo sin perjuicio que el famoso decreto que ha salido, yo comparto la postura de la gente de Mobus de que es inconstitucional, porque en la redacción que se le dio, el artículo 47, dice que cuando se afectan todo lo que es vinculado al tema de aguas, hay que consultar a los usuarios y a las organizaciones civiles. Y acá no se han consultado. El decreto, si uno lo lee entre líneas, reconoce que hay una afectación, pero le camina por arriba a esta previsión constitucional. Entonces no puedo menos que estar de acuerdo con este recurso que presentó esta organización, que no tiene intereses políticos, que tiene intereses medioambientales y que me parece que cuando nosotros vamos a afectar recursos de todos, y no de los que estamos acá, sino de nuestros hijos, nietos y bisnietos, tendríamos que ser un poquito más cuidadosos. ¿Y esas diferencias que tú planteas son reconciliables de cara al futuro, esta noche en el asado? Y no creo, porque en realidad va a salir confirmado, la ley de forestación va a caer y va a seguir la postura de sigámosle haciendo los mandados a la pastera. ¿No compromete la buena salud de la coalición? Y la coalición no se va a romper por esto. O sea, Cabildo creo que va a aceptar el cambio y va a apechugar como ha apechugado con otras cosas. Es una pena, pero bueno. Pablo Casas. Varias cosas. En primer lugar, si yo tendría que poner un título a esto, diría mucho circo y pocas consecuencias. Esa es un poco la realidad. En primer lugar, sin discutir si está bien o está mal ampliar ese 25% para hectáreas que se puedan forestar y demás, que en este caso creo que Fernando es el que más idóneo en el tema agropecuario. La realidad política de la instancia que estamos teniendo ahora en el Parlamento, de vetar lo que el presidente entiende y demás, es un circo, no suma ni resta absolutamente nada. En primer lugar porque la ley forestal la población no la conoce y le importa poco. Entonces la importancia que pueda tener este veto no es mínimo. De pronto sí hay algún ciudadano que pueda conocer el contenido, las consecuencias y demás, si es buena o mala para el país. Pero a los uruguayos les importa poco la ley forestal. Esa es la realidad. No así lo que sucedió con el gobierno de Vázquez cuando veta la despenalización del aborto, que era una ley que claramente la conocía toda la ciudadanía y había una gran discusión a nivel social por eso. No en este caso, no en este caso. Lo que hace Cabildo Abierto con buen tino político es desmarcarse y marcar un perfil. Un poco lo que hablaba nuestro invitado hoy, marcar un perfil diferente a lo que es el Partido Nacional y el Partido Colorado, que está bien. Es una medida política que va dentro de lo que es Cabildo Abierto, que está buscando su posición para las próximas elecciones. Pero en realidad ya sabe que no va a tener ningún tipo de consecuencia, más que las de marcar un perfil diferente al resto de la coalición. Y el Frente Amplio, por supuesto, que aprovecha esto. Entonces, acompaña esta votación que sabe que claramente no va a tener ninguna consecuencia jurídica, ¿ah? Y aparte acompaña este proyecto de ley sabiendo que iba a ser vetado hace un año atrás, porque ya lo había anunciado el Poder Ejecutivo, que en caso de prosperar se iba a vetar. Por lo cual, lo que se hizo fue un circo durante un año que ahora termina con un despliegue de malabaristas en el Parlamento, con la Asamblea General,
con consecuencias que en realidad para la sociedad importan poco y creo que no gana ni pierde nadie. En realidad perdemos acá los contribuyentes que tenemos a la Asamblea General sesionando en vez de hacer algo más productivo por algo que no tiene sentido. Estaban de receso, ¿no? O sea, que no van a estar haciendo una... No, pero nada. yo no sé si cobran o no por eso, pero capaz que podrían evitar el receso y discutir algo un poco más productivo para el país que un veto de que saben que no va a salir. No cobran. Bueno, Fernando. No, yo, el tema forestación no es el tema de hoy, era el veto, ¿no? Estamos hablando de las consecuencias políticas, sí, pero bueno, cada de todas uno... maneras, como Marta hizo algunas apreciaciones con respecto a la forestación, me gustaría también decir algo en ese sentido cortito y después hacerle una pregunta a Botinelli. La forestación ocupa hoy el 10% aproximadamente del área, menos del 10%. Tiene margen para crecer hasta... ocupa 1.100.000 hectáreas, tiene margen para crecer hasta 4 millones. Y tiene margen para crecer en determinadas tierras, no puede crecer en cualquier lado. Tiene áreas de prioridad forestal y tiene áreas de aptitud forestal. Cuando se dice que se puede plantar árboles en tierras que servirían para plantar alimentos, es la primera falacia, porque los árboles crecen en tierras pobres para producir alimentos. En una tierra que se hace agricultura, no sirve para plantar árboles. A mí me decís, ¿querés una hectárea en Rivera o una hectárea en Cololó, los mejores campos del país para plantar árboles? Dámela en Rivera. Es de las peores tierras, pero de las mejores para plantar árboles. Quiere decir que hay que desmitificar esa postura. Lo otro que yo quiero decir es que un estudio de Ceres reciente ha demostrado que la forestación es el tercer rubro de mayor derrame en la economía nacional. El primero es la carne, el segundo es la lechería y el tercero es la forestación. Derrame quiere decir que no solo es lo que produce, sino lo que genera en actividades conexas, en mano de obra, en todo. O sea que es riqueza genuina. La forestación está aportando en el 10% del territorio, en menos del 10% del territorio nacional, está aportando riqueza genuina. Y no está afectando absolutamente ninguna producción porque creció la agricultura, 1,5 millones de hectáreas, creció la ganadería, exportaciones récord, con faenas récord, o sea, no hay ninguna afectación de nada. Lo que pretendía Cabildo Abierto, y cierro el capítulo de la forestación, sí, era limitar la forestación a 1,5 millones de hectáreas, a 1.600.000 hectáreas. O sea, 500.000 hectáreas más y para. A mí me parece una intervención disparatada, pero bueno, y sobre todo ateniéndonos a lo que representa la forestación para la economía del país. La pregunta que le quería hacer, porque dijo algo como que no estaba gobernando una coalición, me pareció que había entendido. Y yo querría que me precise eso, porque una coalición es también lo que está gobernando. Hay un partido independiente en el poder, hay un partido colorado en el poder, hay un cabildo abierto en el poder y hay un partido nacional en el poder. Hay 4 partidos en el poder. Pero además la coalición está comprometida a un documento que firmó previo a cumplir determinadas cosas. Otras cosas que no están en el documento previo, como la forestación y como tantas otras cosas, no están. Es una coalición diferente de repente. Es una coalición distinta, pero está gobernando una coalición. Usted debe tener más fundamentos, pero yo no me animaría a decir que esto no es una coalición, más allá de la impronta presidencialista que pueda tener dentro de un contexto de una democracia como la nuestra, donde el peso de la presidencia es un peso importante. Botinelli, le propongo hacer lo siguiente. Luego de esta pausa le responde Fernando Marguerí y también quedan las inquietudes de Valeria. Ya regresamos con el debate.